Introducción. Desde que somos niños, la sociedad nos enseña una fórmula aparentemente sencilla para alcanzar la riqueza. Trabaja duro y conseguirás lo que quieres. Nuestros padres lo repiten, los maestros lo refuerzan, y las historias populares nos presentan siempre al personaje esforzado que, después de años de sacrificio, alcanza el éxito. Pero en la realidad cotidiana, miles de personas trabajan más duro que nunca, dedican jornadas interminables, y aún así apenas logran cubrir sus necesidades básicas. Esa es la primera gran contradicción. Si el trabajo duro fuera el único camino hacia la riqueza, los obreros, los campesinos y los empleados que dedican 12 o más horas al día deberían estar entre los más ricos de la sociedad. Y no lo están. Observa un ejemplo cercano. Piensa en un conductor de taxi en una gran ciudad. Se despierta a las 5 de la mañana, conduce hasta la medianoche, apenas descansa y sin embargo, al final del mes, sus ingresos son apenas suficientes para sobrevivir. Contrasta esta realidad con la de un empresario que dirige una flota de 100 taxis. Ese empresario no conduce ninguno de ellos, quizás ni siquiera trabaje tantas horas, pero su cuenta bancaria crece cada día. ¿Qué lo diferencia del conductor? No es el esfuerzo físico, no es la cantidad de horas invertidas. Es algo mucho más profundo, la manera en que entiende el juego del dinero. Aquí encontramos la primera verdad incómoda. El trabajo duro es valioso, sí, pero no garantiza riqueza. De hecho, en muchos casos se convierte en una trampa que consume la energía de la persona sin darle espacio para pensar estratégicamente. La historia de quienes han construido fortunas muestra un patrón común. No fueron los que más sudaron, sino los que mejor diseñaron. El deseo de riqueza por sí mismo tampoco es suficiente. Millones de personas desean ser ricas, oran por ello, hacen listas de sueños, visualizan casas de lujo, coches brillantes y viajes exóticos. Pero el deseo sin acción estructurada es como una vela en medio del viento. Se enciende con facilidad, pero también se apaga con la primera ráfaga. La diferencia entre el que sueña y el que alcanza está en transformar ese deseo en un plan, en un diseño estratégico que se ajusta a la realidad, que contempla obstáculos y crea alternativas. Chanakya, el filósofo y estratega indio que vivió hace más de 2000 años, comprendió esto mejor que nadie. En su obra se encuentran lecciones que parecen escritas para nuestro presente. Él enseñaba que el éxito no pertenece al más fuerte ni al más laborioso, sino al más astuto, al que sabe ver lo que otros pasan por alto. Chanakya aconsejaba pensar siempre en lo contrario a lo obvio, porque allí se escondía la ventaja. Si los demás seguían una dirección, el sabio debía explorar la opuesta. Y esa mentalidad es la base de las fórmulas inversas que revelaremos más adelante. Imagina por un momento a un comerciante de la antigua India que, siguiendo las palabras de Chanakya, decidió no acumular toda su riqueza en cofres escondidos, como hacían sus vecinos. En lugar de eso, prestaba parte de su oro a otros mercaderes para que emprendieran viajes. Algunos fracasaban, es cierto, pero cuando uno regresaba con especias, telas y piedras preciosas, la ganancia era mucho mayor de lo que él jamás habría logrado guardando su tesoro bajo tierra. Mientras sus vecinos veían disminuir sus riquezas por la inflación, los impuestos o el simple desgaste de las monedas, este comerciante multiplicaba su fortuna porque comprendió una regla básica. El dinero debía moverse como un río, no estancarse como un pozo. Ese ejemplo antiguo tiene un eco directo en nuestro presente. ¿Cuántas personas trabajan incansablemente, ahorran con miedo y se aferran a cada moneda, mientras otros, que arriesgan, invierten y piensan de forma diferente, multiplican su patrimonio? La filosofía de Chanakya no era un conjunto de trucos, sino una invitación a mirar la vida con una lógica opuesta. Y hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo igual de poderosa. Cuando estudiamos a los grandes creadores de riqueza de nuestra era, desde empresarios tecnológicos hasta inversionistas visionarios, encontramos esa misma lógica inversa. Ellos no compitieron en el terreno común, no siguieron la corriente de la multitud. Se atrevieron a construir sistemas que reemplazaban el esfuerzo físico por inteligencia, equipos que multiplicaban sus manos, y marcas que trabajaban incluso cuando ellos dormían. Las 10 fórmulas inversas que exploraremos a lo largo de este audiolibro no son trucos mágicos ni secretos escondidos en un cofre. Son principios que contradicen lo que la mayoría cree, y justamente por eso funcionan. La masa sigue repitiendo las mismas estrategias fallidas. Trabaja más, guarda más, sacrifica más. Pero quienes piensan al revés logran resultados extraordinarios. En esta introducción hemos roto un mito. Hemos diferenciado entre el simple deseo y el diseño. Hemos recordado la sabiduría milenaria de Chanakya y hemos abierto la puerta a un camino distinto.
A lo largo del viaje veremos cómo aplicar esa mirada inversa en cada aspecto de la riqueza, desde el valor, la marca personal, la delegación, hasta la circulación inteligente del dinero. Y en cada paso descubriremos que la clave no está en seguir la corriente, sino en atreverse a pensar diferente. Pero antes de continuar, escribe los comentarios desde qué país estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Las 10 fórmulas inversas de la riqueza. Fórmula inversa número 1. Deja de perseguir el dinero y empieza a perseguir el valor. Durante gran parte de la vida, la mayoría de las personas comete el mismo error: correr detrás del dinero como si fuera una presa esquiva que siempre se escapa. Se levantan cada día pensando en cómo ganar más, cómo conseguir ese aumento, cómo lograr un ingreso extra. Sin darse cuenta, convierten al dinero en un fantasma que gobierna sus decisiones. Se inscriben en trabajos que no aman, aceptan tratos que no disfrutan, sacrifican su tiempo y su energía, todo por esa promesa de billetes que nunca parecen ser suficientes. Y cuanto más lo persiguen, más se les escapa. Es como correr detrás de tu sombra al atardecer. Mientras más rápido corres, más se alarga y más inalcanzable se vuelve. Ese es el error más común, el de suponer que el dinero es la meta. Pero la realidad es completamente opuesta. El dinero no se persigue, se atrae. Es un efecto, no una causa. Y la única forma de atraerlo de manera sostenible es ofreciendo valor. No valor entendido solo como productos caros o servicios llamativos, sino valor real, soluciones que cambian la vida de otros, experiencias que mejoran la vida cotidiana, respuestas a problemas que muchas veces ni siquiera sabían expresar. Piensa por un instante en el ejemplo de un médico. Si ese médico se centra únicamente en cuánto puede cobrar por cada consulta, terminará siendo un profesional limitado, preocupado solo por el precio de su tiempo. Pero si se centra en ofrecer un servicio tan valioso que sus pacientes recuperen la salud, confíen en él y lo recomienden, no necesitará perseguir pacientes. Ellos llegarán solos. El dinero será un resultado natural de su entrega de valor. La historia de grandes emprendedores confirma esta regla inversa. Steve Jobs, por ejemplo, no corrió detrás del dinero. De hecho, en varias entrevistas repetía que el dinero nunca fue su objetivo. Lo que lo movía era la obsesión por crear productos bellos y útiles que combinaran arte y tecnología. El dinero llegó después, como consecuencia inevitable de haber creado un valor inmenso para millones de personas. Por eso Apple no se convirtió en una empresa multimillonaria por vender más barato ni por trabajar más duro, sino porque logró darle al mundo algo diferente que otros no podían ofrecer. El error de perseguir dinero es también un error de perspectiva. Cuando alguien busca dinero por sí mismo, normalmente termina atrapado en actividades de corto plazo, trabajos extras, negocios improvisados, inversiones apresuradas. Son como corredores agotados que nunca llegan a la meta porque la meta se mueve constantemente. En cambio, cuando alguien cambia su foco y empieza a preguntarse ¿qué valor puedo aportar?, la carrera se convierte en un imán. No importa dónde esté, las oportunidades llegan, la gente lo busca, los recursos fluyen hacia él. Hay una diferencia sutil, pero fundamental entre el que vende su tiempo y el que ofrece valor. El primero recibe siempre menos de lo que da, porque el tiempo es limitado. El segundo multiplica lo que recibe, porque el valor se expande, se comparte y se multiplica. Por eso alguien puede trabajar 8 horas al día durante 40 años y retirarse con poco, mientras otro, con una sola idea valiosa, puede transformar su vida y la de miles de personas en cuestión de meses. Para entenderlo mejor, imaginemos un ejemplo cotidiano. 2 jóvenes deciden abrir un negocio de comida rápida en la misma calle. El primero solo piensa en cuánto dinero puede ganar, así que compra ingredientes baratos, reduce costos en todo lo posible y busca vender rápido. El segundo, en cambio, se pregunta cómo puede crear algo diferente que realmente aporte valor, selecciona ingredientes frescos, cuida la experiencia del cliente, agrega un toque único a su menú. Pasan los meses y el primero, a pesar de trabajar más horas y estresarse más, apenas sobrevive. El segundo, aunque comenzó más despacio, termina atrayendo clientes fieles, recomendaciones y un crecimiento sólido. Esa es la diferencia entre perseguir dinero y crear valor. El dinero siempre sigue al valor, nunca al revés. Un maestro que inspira a sus alumnos con pasión,
un arquitecto que diseña espacios que transforman la vida de las familias, un programador que crea una aplicación que simplifica un problema complejo. Todos ellos pueden vivir en abundancia porque han comprendido que la riqueza no se busca, se genera desde adentro hacia afuera. Chanakya ya lo decía hace siglos: no corras detrás del beneficio, deja que el beneficio corra detrás de ti. Su enseñanza es clara: si haces de tu vida una fuente de utilidad para otros, si piensas en cómo resolver problemas en lugar de cómo llenar tus bolsillos, el beneficio inevitablemente te encontrará. En el mundo moderno tenemos incontables ejemplos de personas que demostraron esta fórmula inversa. Elon Musk, por ejemplo, no comenzó Tesla pensando en cuánto dinero podía ganar fabricando autos eléctricos. Su motivación era ofrecer una alternativa de valor que resolviera la dependencia del petróleo y los problemas medioambientales. Lo mismo con SpaceX: no buscaba simplemente contratos, sino la posibilidad de hacer accesible la exploración espacial. El dinero llegó después, en cantidades que superaron cualquier expectativa. Y la belleza de este principio es que se aplica en todos los niveles, no solo en grandes empresarios. Un barbero que escucha a sus clientes, que crea un ambiente agradable, que ofrece un detalle extra en su servicio, termina teniendo más citas que el barbero que solo corta rápido para ganar más en menos tiempo. Una maestra que conecta con sus alumnos, que hace de cada clase un momento significativo, termina siendo recordada y recomendada más allá de su salario. Un pequeño comerciante que trata a cada cliente con respeto y busca soluciones reales para sus necesidades puede superar a cadenas enormes que solo piensan en números. Cuando uno deja de perseguir dinero y empieza a perseguir valor, cambia también su relación con el tiempo. Ya no importa solo cuántas horas se trabaja, sino qué tan significativas son esas horas. Una hora invertida en crear un producto valioso puede rendir más que 100 horas persiguiendo clientes. Una idea valiosa puede recorrer el mundo sin que su creador tenga que estar presente en cada esquina. Eso es lo que hace la diferencia entre la esclavitud del trabajo y la libertad de la abundancia. Fórmula inversa número 2. Piensa al revés: la magia de lo anticonvencional. La mayoría de las personas camina por la vida siguiendo caminos ya marcados, copiando lo que otros hicieron antes. Si alguien ve que la profesión de médico da prestigio, muchos corren a estudiar medicina. Si otro observa que los negocios digitales están de moda, se lanza a abrir una tienda online sin realmente comprender cómo funciona. El problema de seguir la corriente es que, para cuando llegas al destino que visten los demás, miles ya llegaron antes que tú. Los mercados están saturados, las oportunidades gastadas y la recompensa se reparte entre demasiados jugadores. Por eso, la lógica de la multitud casi nunca lleva a la riqueza. Lo que hace la mayoría, precisamente por ser mayoría, deja de ser rentable. Imagina por un momento un río. En la superficie, todos los peces nadan juntos, compitiendo por el mismo alimento. Allí es donde la lucha es feroz, donde cada bocado cuesta un esfuerzo enorme. Pero en las profundidades, lejos de la multitud, hay corrientes más tranquilas y alimentos abundantes. Ese es el lugar del que piensa diferente, el que se atreve a sumergirse en otro nivel de pensamiento. No lucha contra miles, porque su camino no es el común. Piensa en la fiebre del oro del siglo XIX. Miles de personas viajaron a California, a Alaska, a diferentes partes del mundo, con la ilusión de hacerse ricos buscando oro. La imagen romántica era la del minero con su batea, buscando pepitas brillantes en los ríos. Pero la realidad es que la gran mayoría nunca encontró nada. Pasaron hambre, frío, enfermedades y regresaron más pobres de lo que salieron. Sin embargo, ¿quiénes se enriquecieron de verdad en esa época? No fueron los que siguieron la corriente y cavaron como todos los demás, sino los que pensaron diferente, los que vendieron palas, picos, carretillas y ropa a los buscadores de oro. Mientras miles perseguían el metal precioso, unos pocos vieron que el verdadero negocio estaba en abastecer a la multitud. Ellos aplicaron la lógica inversa: si todos buscan oro, yo buscaré venderles lo que necesitan para encontrarlo. Este principio se repite una y otra vez en la historia. Durante la Gran Depresión en Estados Unidos, la mayoría de la gente huía del mercado bursátil, aterrorizada por la pérdida de valor. Pero hubo quienes pensaron al revés. En lugar de salir corriendo, aprovecharon para comprar acciones a precios mínimos. Mientras la multitud se dejaba dominar por el miedo, ellos aplicaban la fórmula inversa. Y cuando la economía comenzó a recuperarse, esas inversiones multiplicaron fortunas. No porque trabajaran más, sino porque se atrevieron a pensar contra la corriente. La magia de lo anticonvencional no significa hacer lo opuesto solo por rebeldía,
sino tener el coraje de cuestionar lo que todos repiten. En los años 80, cuando las computadoras personales aún eran vistas como un lujo innecesario para la mayoría, Bill Gates visualizó un futuro donde cada hogar y cada oficina tendría una computadora. En lugar de enfocarse en vender hardware como hacían muchos, pensó en lo que todos necesitarían, un sistema operativo que conectara todo. Esa visión, completamente distinta a la de la mayoría, lo convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta. Otro ejemplo poderoso es el de Henry Ford. En una época donde los automóviles eran un lujo reservado para millonarios y cada coche se fabricaba artesanalmente, él se preguntó, ¿por qué no pensar al revés? ¿Por qué no hacer que un automóvil esté al alcance del ciudadano común? En lugar de producir autos exclusivos y caros, diseñó un sistema de producción en serie que reducía drásticamente el costo. Mientras otros fabricantes competían por vender a los ricos, Ford abrió un mercado inmenso entre los trabajadores comunes. Y allí nació una de las fortunas más grandes del siglo XX. La mentalidad convencional siempre busca seguridad. La gente cree que lo seguro es lo que hacen todos. Trabajar duro en un empleo fijo, ahorrar en una cuenta bancaria, invertir solo en lo que está de moda. Pero la historia demuestra que la seguridad aparente suele ser una ilusión. Un empleo fijo puede desaparecer en cualquier crisis, los ahorros se desvalorizan con la inflación, y las modas de inversión como las burbujas inmobiliarias o tecnológicas han dejado arruinados a millones. Pensar al revés significa ver la fragilidad de lo que parece sólido y descubrir oportunidades en lo que parece incierto. Un ejemplo moderno lo encontramos en Netflix. A finales de los años 90, cuando Blockbuster dominaba el mercado del alquiler de películas, todos asumían que la gente seguiría yendo a las tiendas físicas para alquilar VHS o DVDs. Era el modelo establecido. Pero Reed Hastings pensó distinto. ¿Qué pasaría si, en lugar de hacer que la gente saliera de casa, le llevábamos las películas directamente? Primero lo hizo enviando DVDs por correo y después, anticipándose a la llegada de Internet de alta velocidad, creó el streaming. Blockbuster, con toda su fuerza y popularidad, desapareció. Netflix, que se atrevió a pensar al revés, se convirtió en un gigante global. Otro caso sorprendente es el de Airbnb. En un mundo donde los hoteles eran la opción obvia para hospedarse, pocos habrían imaginado que la gente estaría dispuesta a dormir en la casa de un desconocido. Parecía una idea absurda, incluso peligrosa. Pero justamente allí estaba el poder. Lo que parecía ridículo se transformó en una revolución de la industria hotelera. Hoy Airbnb vale miles de millones y ha cambiado la manera en que viajamos. Lo anticonvencional tiene otra característica: genera resistencia al principio. Cada vez que alguien propone una idea distinta, la mayoría lo rechaza, se burla o lo considera imposible. Cuando Elon Musk habló de colonizar Marte o de construir autos eléctricos de lujo, muchos lo ridiculizaron. Pero ese rechazo es la señal de que se está caminando fuera de la manada, de que se está explorando un terreno donde pocos se atreven. Y es precisamente allí donde nacen las grandes oportunidades. La lógica de la multitud no solo falla en los negocios, también en la vida personal. La mayoría de las personas gasta lo que gana, compra lo que no necesita para impresionar a quienes no le importan, y vive endeudada. La lógica inversa diría: gasta menos de lo que ganas, invierte en lo que crece en lugar de en lo que se devalúa, y construye libertad en lugar de cadenas. Pero como esta mentalidad no es la común, solo unos pocos logran escapar de la trampa del consumo masivo. La riqueza verdadera llega a los que tienen el valor de preguntar: ¿qué pasaría si hago lo contrario? ¿Qué pasaría si en lugar de correr detrás de lo que todos persiguen, busco un camino propio? ¿Qué pasaría si no sigo la moda, sino que la creo? Esa simple pregunta ha dado origen a imperios. Jeff Bezos, por ejemplo, fundó Amazon en los años 90, cuando las librerías físicas eran la norma y pocos creían en el comercio electrónico. Hoy Amazon es una de las compañías más grandes del mundo porque alguien se atrevió a pensar distinto. En el fondo, la fórmula inversa de pensar al revés se basa en la observación profunda. Si ves que la mayoría corre en una dirección, pregúntate primero: ¿por qué corren? ¿A dónde van? ¿Qué oportunidades se están dejando atrás? Muchas veces, en el ruido de la multitud, se ocultan tesoros que solo los ojos atentos descubren. La magia de lo anticonvencional también se ve en la forma de resolver problemas. Mientras la mayoría busca soluciones complicadas, llenas de pasos y procesos, los que piensan distinto buscan la sencillez. Google se hizo gigante no porque inventara la primera página web, sino porque simplificó la búsqueda en Internet de una manera tan clara que todos pudieron usarla.
Mientras otros competidores llenaban sus portales de anuncios y se volvían confusos, Google apostó por la simplicidad extrema. Esa decisión anticonvencional lo convirtió en la puerta de entrada al conocimiento del mundo. Cada época tiene su multitud, su corriente dominante, su pensamiento colectivo. Y cada época recompensa a los que se atreven a romperla. En el Renacimiento, mientras muchos seguían repitiendo modelos medievales de conocimiento, Leonardo da Vinci cuestionaba todo y se atrevía a explorar áreas que otros consideraban imposibles de unir: arte, ciencia, anatomía, ingeniería. Su genialidad no fue trabajar más, sino pensar distinto. Hoy en día, en un mundo saturado de información y competencia, la riqueza no está en seguir lo que todos hacen. Está en detectar lo que nadie ve, en crear caminos nuevos, en escuchar al instinto que dice hay otra forma. Y aunque al principio puede ser solitario, el tiempo siempre confirma que lo anticonvencional es donde nace el verdadero progreso. Fórmula inversa número 3. Construye sistemas, no cadenas de esfuerzo. El trabajo duro tiene un límite claro, aunque la mayoría de las personas se resista a aceptarlo. Puedes trabajar 10, 12, incluso 16 horas al día, pero nunca podrás multiplicar el tiempo más allá de las 24 horas que tiene un día. Por más que te esfuerces, tu energía se agota, tu cuerpo se cansa y tu mente pierde claridad. El trabajo duro puede darte una vida digna, pero rara vez te dará verdadera riqueza. El esfuerzo personal es como remar una barca con tus propias manos. Al inicio avanzas, pero llega un punto en el que el cansancio te obliga a detenerte. En cambio, un sistema es como construir un barco con velas y motores. Avanza incluso cuando tú no estás remando. Esa es la diferencia esencial entre cadenas de esfuerzo y estructuras que multiplican resultados. En todas partes encontramos personas atrapadas en cadenas de esfuerzo. El panadero que se levanta a las 3 de la madrugada todos los días para amasar pan, el abogado que factura por hora y depende de cada cliente, el profesor que necesita dar más clases para aumentar su ingreso. Todos ellos tienen algo en común. Su riqueza depende directamente de cuántas horas puedan entregar. Y como el tiempo humano es limitado, también lo es su prosperidad. Al final, terminan trabajando más que nadie y ganando menos que quienes han aprendido a construir sistemas. Un sistema es un mecanismo que sigue funcionando aunque tú no estés presente. Es un conjunto de procesos, personas o tecnologías que trabajan por ti y para ti. Cuando Henry Ford inventó la línea de producción en serie, no solo estaba fabricando autos, estaba creando un sistema que podía producir más en menos tiempo, con menor costo y sin depender del esfuerzo de un solo obrero. Mientras los demás fabricantes seguían construyendo coches uno por uno, Ford diseñó un sistema que multiplicaba su capacidad de producción. Esa visión le permitió ofrecer vehículos accesibles al público masivo y, al mismo tiempo, acumular una de las mayores fortunas de su época. El límite del trabajo duro se observa con claridad en la historia de cualquier pequeño negocio familiar. Imagina una pareja que abre un restaurante. Al inicio cocinan ellos mismos, atienden las mesas, lavan los platos y manejan las cuentas. Trabajan de sol a sol y apenas logran sobrevivir. Pero en el momento en que contratan un equipo, estandarizan recetas, diseñan manuales y crean procesos repetibles, dejan de tener un restaurante pequeño y comienzan a construir un sistema. Ese sistema les permite abrir nuevas sucursales, mantener la misma calidad y atender a más clientes sin que ellos mismos tengan que estar en la cocina todos los días. El negocio deja de depender de sus manos y empieza a depender de un engranaje que puede crecer sin límite. La riqueza no surge de tu esfuerzo directo, sino de los sistemas que eres capaz de crear. Los millonarios y multimillonarios no son necesariamente las personas que más trabajan, sino aquellas que han diseñado máquinas financieras, empresas o plataformas que generan dinero mientras ellos piensan en nuevas estrategias. Un ejemplo moderno es Jeff Bezos. En los primeros días de Amazon, él mismo empacaba libros y los llevaba a la oficina de correos. Pero comprendió rápido que ese modelo tenía un techo. Si seguía empacando libros, Amazon jamás crecería. Así que creó un sistema de logística, almacenes automatizados y distribución global. Ese sistema, una vez diseñado, podía enviar millones de productos diarios sin depender de que él moviera una sola caja. Mientras otros pequeños libreros seguían trabajando duro en sus locales, Bezos construyó un engranaje que lo convirtió en el hombre más rico del mundo. El trabajo duro, en cambio, esclaviza. Te hace creer que mientras más das, más recibirás, pero la realidad es que el mundo no recompensa solo el esfuerzo, sino la efectividad del esfuerzo.
Un hombre que carga sacos de cemento todo el día trabaja más duro que un ingeniero que diseña una máquina para cargar esos sacos. Pero ¿quién es más rico al final? El ingeniero, porque su máquina se convierte en un sistema que multiplica su tiempo. Los sistemas son multiplicadores de riqueza porque rompen la ecuación básica de tiempo igual a dinero. Cuando cobras por hora, tu ingreso depende de tu tiempo. Cuando creas un sistema, tu ingreso depende de un mecanismo que funciona más allá de ti. Esa es la razón por la cual los dueños de franquicias, plataformas digitales o empresas con estructuras sólidas ganan incluso cuando duermen. El sistema no descansa, no se cansa, no se detiene. Imagina el contraste entre un fotógrafo independiente y una empresa que vende bancos de imágenes en Internet. El fotógrafo debe salir cada día, tomar fotos, editarlas y venderlas para ganar dinero. La empresa de bancos de imágenes, en cambio, crea una plataforma donde miles de fotógrafos suben su trabajo, los clientes compran licencias y el sistema cobra comisiones automáticamente. El primer modelo depende de esfuerzo individual, el segundo de un sistema escalable. No importa cuántas horas trabaje el fotógrafo independiente, siempre estará limitado. La empresa de imágenes puede crecer sin límites. Chanakya ya advertía que quien no delega, se agota. Y quien no construye mecanismos sostenibles, termina atrapado en la rueda del ratón, corriendo sin avanzar. La visión estratégica consiste en diseñar formas de multiplicar el trabajo sin multiplicar tu desgaste. Ejemplos históricos abundan. Cuando los romanos construyeron sus acueductos, estaban creando un sistema para llevar agua a la ciudad sin depender de que miles de esclavos cargaran cántaros diariamente. Ese sistema les permitió alimentar a millones, sostener un imperio y liberar fuerza humana para otras tareas. En contraste, los pueblos que nunca diseñaron sistemas siguieron dependiendo del esfuerzo directo de su gente, quedando siempre rezagados. En el mundo moderno, la tecnología nos da oportunidades aún más grandes de crear sistemas. Un canal de YouTube monetizado, por ejemplo, es un sistema. Creas un video una vez, lo subes y, si el contenido tiene valor, puede generar ingresos todos los días durante años. Lo mismo ocurre con un curso en línea, una aplicación, un software o incluso un libro digital. Son sistemas porque no dependen de que estés presente a cada momento. Trabajan para ti en segundo plano. El error de muchas personas es confundir actividad con productividad. Creen que porque están ocupadas todo el día avanzan hacia la riqueza. Pero en realidad, lo único que hacen es construir cadenas de esfuerzo. Corren, se desgastan, se cansan, pero no edifican un sistema que les permita crecer sin esfuerzo adicional. Es como si sembraran cada día semillas en un terreno distinto sin cultivar ninguna hasta el final. El verdadero sabio siembra, riega y crea un huerto que produce año tras año sin necesidad de comenzar desde cero cada mañana. Un caso interesante es el de McDonald's. Muchos creen que se trata simplemente de una cadena de hamburguesas, pero en realidad es uno de los sistemas más poderosos de la historia. Ray Kroc, quien convirtió a la pequeña hamburguesería original en un imperio, no vendía hamburguesas, vendía un sistema replicable de franquicias. Cada restaurante funcionaba con procesos estandarizados que garantizaban el mismo sabor, la misma velocidad y la misma experiencia en cualquier parte del mundo. Esa fue la verdadera genialidad. No depender de un cocinero estrella ni de un dueño presente en cada local, sino de un sistema que podía multiplicarse indefinidamente. El trabajador común mira con envidia a quienes parecen ganar dinero sin esfuerzo. No entiende que detrás de esa aparente facilidad hay sistemas bien diseñados. Mientras él trabaja horas extras para recibir unos billetes más, el creador de sistemas ve crecer sus ingresos de manera automática. El primero está atrapado en la cadena de esfuerzo, el segundo se liberó al diseñar estructuras que no requieren su sudor constante. Construir sistemas también implica cambiar la mentalidad. No se trata solo de hacer más, sino de pensar en cómo automatizar, cómo delegar, cómo escalar. Un escritor independiente que vive de encargos nunca saldrá de la rueda del esfuerzo, pero un escritor que convierte su conocimiento en un libro publicado en plataformas digitales ha creado un sistema que puede darle regalías por años. Un artesano que vende piezas en ferias locales depende de cuántos días asista a vender, pero uno que abre una tienda online y establece procesos de envío crea un sistema que vende por él incluso mientras duerme. La clave está en entender que cada acción puede convertirse en la semilla de un sistema. Una receta de cocina se puede convertir en un manual, el manual en una franquicia, la franquicia en una marca global. Un producto se puede convertir en un catálogo, el catálogo en una tienda automatizada, la tienda en una red de distribución.
La diferencia entre la persona que se agota y la que se enriquece está en esta capacidad de transformar esfuerzo directo en estructuras multiplicadoras. Los sistemas son la forma en que el ser humano trasciende sus límites naturales. No se trata de trabajar menos, sino de trabajar inteligentemente en la construcción de engranajes que funcionen más allá de ti. Así, cada día que pasa, tu tiempo se multiplica en cientos, miles o millones de acciones simultáneas que producen valor y, como consecuencia inevitable, riqueza. Fórmula inversa número 4. El arte de delegar. Tu tiempo vale oro. Hacerlo todo uno mismo parece un signo de responsabilidad, de compromiso y hasta de orgullo personal. Desde pequeños nos enseñaron que lo correcto es trabajar duro, asumir todas las tareas y demostrar que podemos con todo. Sin embargo, esta mentalidad es una de las más costosas y limitantes que existen cuando se trata de construir riqueza. La realidad es clara. Quien intenta hacerlo todo por sí mismo se condena a la mediocridad, porque el tiempo humano es un recurso finito y no importa que tan hábil seas, nunca podrás multiplicarte al nivel que requiere un verdadero crecimiento. Miremos a nuestro alrededor. Encontramos empresarios pequeños que se ahogan en su propio negocio porque quieren tener el control de cada detalle. Revisan cada factura, hablan con cada cliente, firman cada cheque, se encargan de las compras, de las ventas y hasta de la limpieza. Al final, terminan agotados, sin vida personal y con un negocio que depende totalmente de su presencia. Lo mismo ocurre con profesionales independientes. El médico que quiere atender a todos los pacientes, administrar su consultorio y además llevar la contabilidad. El diseñador gráfico que no confía en nadie y responde a cada cliente personalmente. El carpintero que corta, lija, ensambla y pinta cada pieza sin aceptar ayuda. Todos ellos trabajan más horas que nadie, pero sus resultados son limitados porque no han entendido el verdadero secreto: delegar. Delegar no es abandonar, tampoco es desentenderse. Delegar es transferir responsabilidades a otras personas, confiando en sus capacidades y liberando tu tiempo para ocuparte de lo que realmente importa. Es comprender que tu papel como creador de riqueza no es hacer todas las tareas, sino diseñar la visión, construir estrategias y dirigir el rumbo. Quien no delega se convierte en un obrero de su propio sueño. Quien aprende a delegar se convierte en un arquitecto que construye algo mucho más grande de lo que podría lograr solo. Un ejemplo contundente lo encontramos en la historia de Steve Jobs. Jobs no era ingeniero, no era programador y tampoco era diseñador en el sentido técnico. Sin embargo, construyó una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo porque supo rodearse de personas brillantes y delegar en ellas lo que él no podía ni debía hacer. Confió en Steve Wozniak para la parte técnica en los primeros años, en Johnny Ive para el diseño, en ejecutivos de alto nivel para la logística y la operación. Jobs se concentraba en la visión, en la experiencia de usuario y en el futuro de la empresa. Delegando, multiplicó su impacto. Si hubiera intentado programar, diseñar y vender él solo, jamás habría creado Apple. Delegar inteligentemente significa aceptar que no eres el mejor en todo. El error de muchos es creer que nadie hará las cosas como ellos, que nadie se esforzará igual, que nadie tendrá el mismo cuidado. Puede que sea cierto en algunos casos, pero eso no significa que debas cargar con todo. El tiempo que pierdes en tareas que otros podrían hacer, es tiempo que dejas de invertir en crear nuevos sistemas, en explorar nuevas oportunidades o en fortalecer tu visión. Si una tarea no requiere específicamente tu talento único, debería estar en manos de alguien más. Imagina a un escritor que dedica horas a revisar su correo, responder mensajes y diseñar la portada de su libro. Tal vez lo hace bien, pero cada hora que pasa en esas tareas es una hora que no dedica a lo que realmente lo distingue: escribir. Si ese mismo escritor contratara un asistente para el correo, un diseñador profesional para la portada y un editor para pulir su estilo, podría concentrar toda su energía en lo que lo convierte en valioso: su capacidad de crear historias. Delegando, multiplicaría su producción y, en consecuencia, su éxito. Delegar también es un acto de humildad. Reconocer que no puedes con todo y que otros pueden hacerlo incluso mejor que tú. Grandes líderes como Nelson Mandela o Mahatma Gandhi entendieron este principio. No eran superhéroes que resolvían cada detalle de la lucha social. Eran líderes que inspiraban, coordinaban y delegaban responsabilidades en personas capaces. Por eso lograron movimientos masivos que cambiaron la historia. Sin la capacidad de delegar, se habrían quedado en pequeños intentos aislados. Un caso de delegación inteligente se ve en la industria del cine. El director de una película no es quien ilumina cada escena, ni quien opera la cámara, ni quien diseña los vestuarios. Su papel es dirigir la visión global,
pero para lograrla necesita confiar en un equipo enorme: camarógrafos, guionistas, actores, productores, sonidistas. Si el director intentara hacerlo todo, nunca habría cine. Delegando, en cambio, surge una obra maestra que ningún individuo podría crear solo. La trampa de querer hacerlo todo por uno mismo viene, en muchos casos, del miedo. Miedo a perder el control, miedo a que otros lo hagan mal, miedo a que la delegación implique gastar dinero. Pero lo que no se comprende es que el costo de no delegar es infinitamente mayor. Cada tarea que asumes personalmente y que podrías entregar a otro, te roba tiempo, energía y visión. Es como si un general en plena guerra decidiera cargar él mismo las armas, preparar la comida de los soldados y curar las heridas, en lugar de dirigir la estrategia que podría ganar la batalla. Delegar no es gastar, es invertir. El dinero que pagas a otros para que se encarguen de tareas específicas se transforma en tiempo para ti, y tu tiempo vale más que cualquier otra cosa. Un empresario que paga a un asistente $1,000 al mes, pero con ese tiempo libre diseña un sistema que le genera 10,000, ha hecho la mejor inversión posible. Ahora bien, delegar inteligentemente no significa soltar todo sin criterio. Hay una forma correcta de hacerlo. Primero, debes identificar las tareas que no requieren tu talento único. Pregúntate, ¿esto necesita realmente que lo haga yo? ¿Aporta valor que yo invierta mi tiempo en esto o alguien más podría hacerlo igual o mejor? Segundo, selecciona a las personas adecuadas, aquellas que tengan la capacidad, la ética y el compromiso. Delegar en alguien incapaz o irresponsable es peor que no delegar. Tercero, define con claridad qué esperas, establece estándares y ofrece retroalimentación. No se trata de abandonar, sino de guiar y confiar. Bill Gates, en los primeros años de Microsoft, entendió que no podía ser el único programador ni el único vendedor. Delegó a un equipo de ingenieros brillantes el desarrollo de software, mientras él se concentraba en negociar licencias y abrir mercados. Esa decisión multiplicó exponencialmente el alcance de su empresa. Lo mismo hizo Elon Musk al confiar en equipos de ingenieros especializados para llevar a cabo sus proyectos de cohetes y autos eléctricos. Musk no construye cada tornillo, pero su visión mueve al equipo entero porque delega con inteligencia. Un ejemplo cotidiano puede ilustrar aún más. Imagina a una madre que insiste en limpiar toda la casa, cocinar cada plato, ayudar a los hijos con las tareas, trabajar fuera y administrar las cuentas. Su vida se convierte en un torbellino de cansancio. Pero cuando decide delegar tareas del hogar a cada miembro de la familia, contratar ayuda externa para la limpieza o usar servicios de comida cuando es necesario, su tiempo se libera para lo más valioso: educar, amar y crecer personalmente. Delegar, incluso en el ámbito personal, eleva la calidad de vida y evita la mediocridad. El error de muchos emprendedores jóvenes es creer que delegar es un lujo reservado para los ricos. En realidad, es el camino para hacerse rico. Si esperas a tener dinero para delegar, seguirás atrapado en la rueda del esfuerzo individual. Es delegando desde temprano, aunque sea con recursos limitados, como comienzas a multiplicar tu capacidad. Puedes empezar pequeño: un asistente virtual por pocas horas, un socio que se encargue de lo que no dominas, una herramienta tecnológica que automatice tareas. Cada delegación, por mínima que parezca, abre espacio para que tu tiempo se enfoque en lo que de verdad construye riqueza. En la historia empresarial, hay un patrón claro: quienes se niegan a delegar desaparecen. Kodak se aferró al control de cada aspecto de su negocio y no permitió que nuevas ideas surgieran desde dentro. Al no delegar poder ni escuchar a sus equipos, quedó obsoleta frente a empresas más flexibles. En contraste, Google nació con una cultura de delegación. Sus fundadores, Larry Page y Sergey Brin, sabían que no podían controlar cada proyecto, así que permitieron que sus empleados dedicaran parte de su tiempo a iniciativas propias. De esa política nacieron productos como Gmail, que hoy son pilares de la compañía. Delegar no solo libera al líder, también permite que surja innovación desde todos los niveles. Delegar inteligentemente es también un acto de confianza. Significa creer en los demás y darles la oportunidad de crecer. Muchas veces, las personas a las que delegas sorprenden con resultados incluso mejores que los que esperabas. Al confiar en otros, no solo liberas tu tiempo, también multiplicas el talento. Así se forman equipos sólidos, leales y capaces de alcanzar metas imposibles para un individuo aislado. Por eso, el arte de delegar es la llave que abre la puerta a la grandeza. Si quieres ser pequeño toda la vida, hazlo todo tú mismo. Si quieres ser grande, aprende a soltar,
a confiar y a guiar. Tu tiempo vale oro, y cada minuto que gastas en algo que otro podría hacer por ti es un desperdicio de tu recurso más valioso. Quien comprende este principio vive de manera distinta. No corre detrás de cada problema, no se ahoga en tareas, no se pierde en la rutina. Diseña equipos, establece procesos, confía en otros y concentra su energía en lo que solo él puede aportar: visión, estrategia y liderazgo. Esa es la diferencia entre un trabajador agotado y un creador de riqueza. Fórmula inversa número 5. Automatiza, deja que la tecnología trabaje por ti. La historia de la humanidad puede entenderse como la historia de la automatización. Cada avance que nos permitió ahorrar esfuerzo, reducir tiempo y multiplicar resultados fue, en esencia, una forma de automatizar. Desde la rueda que sustituyó la carga manual hasta las complejas inteligencias artificiales actuales, el progreso siempre consistió en dejar que algo más hiciera el trabajo por nosotros. La automatización no es un lujo, es una necesidad. Quien se niega a automatizar se condena a vivir atrapado en tareas repetitivas, esclavo de la rutina y del tiempo. Quien abraza la automatización se libera para pensar, crear y multiplicar riqueza. Imagina por un momento la vida antes de la imprenta. Cada libro debía copiarse a mano por escribas que pasaban horas y días transcribiendo palabra por palabra. El conocimiento avanzaba lento, el acceso era limitado y la cultura permanecía restringida a unos pocos privilegiados. Con la invención de la imprenta, una tarea que antes consumía años de trabajo humano pasó a resolverse en cuestión de días. Se liberaron miles de mentes que ya no tenían que copiar textos y pudieron dedicarse a pensar, investigar, enseñar, inventar. Esa es la esencia de la automatización: liberar a las personas de lo repetitivo para que puedan dedicarse a lo creativo. Hoy vivimos en una época en la que las oportunidades de automatizar son infinitas, pero paradójicamente, muchos siguen atrapados en tareas manuales que podrían delegar a una máquina en segundos. Profesionales que pierden horas llenando hojas de cálculo que un software podría procesar en minutos. Empresarios que gastan su tiempo respondiendo correos idénticos en lugar de usar respuestas automáticas o asistentes virtuales. Vendedores que llaman uno por uno a clientes cuando un sistema de correo electrónico puede enviar miles de mensajes personalizados al instante. Todo esto revela una verdad incómoda: quienes no automatizan desperdician la riqueza más grande que tienen, su tiempo. El error común es creer que la automatización es compleja, costosa o reservada para grandes empresas. La realidad es opuesta. Nunca antes había sido tan accesible automatizar. Hoy, cualquier persona con un teléfono inteligente tiene en sus manos herramientas que hace 20 años eran impensables. Aplicaciones que gestionan finanzas, programan recordatorios, editan videos, traducen idiomas, responden mensajes y hasta crean diseños en segundos. No es cuestión de dinero, es cuestión de mentalidad. Un ejemplo claro está en el comercio electrónico. Antes, para vender un producto había que alquilar un local, atender a los clientes uno a uno y manejar inventario manualmente. Hoy, con plataformas como Shopify, Amazon o Mercado Libre, cualquier emprendedor puede crear una tienda en línea en cuestión de horas, recibir pagos automáticos, gestionar envíos y atender a miles de clientes sin mover un dedo. El sistema trabaja por ti día y noche, incluso mientras duermes. La automatización no reemplaza la inteligencia humana, la potencia. El cajero automático no eliminó a los banqueros, los liberó de tareas básicas para concentrarse en asesoría más especializada. Los programas de contabilidad no eliminaron a los contadores, les permitieron enfocarse en análisis y estrategias en lugar de perder tiempo sumando números. La inteligencia artificial actual no sustituirá la creatividad, pero sí puede encargarse de tareas repetitivas para que la creatividad se enfoque en lo esencial. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Una persona que gestiona sus pagos manualmente, anotando cada gasto en una libreta, comparando precios en cada tienda, calculando impuestos a mano, pierde horas valiosas cada semana. Mientras tanto, alguien que instala una aplicación bancaria con alertas automáticas, categorías de gasto y reportes visuales, tiene la información lista en segundos. Esa diferencia de tiempo se traduce en oportunidad. El primero está atrapado en la administración, el segundo está libre para invertir, pensar y crecer. Los grandes empresarios entendieron hace tiempo que automatizar no era opcional, era vital. Henry Ford, además de la línea de producción, introdujo sistemas mecánicos que realizaban tareas repetitivas. Su objetivo no era reemplazar al trabajador, sino hacer que cada trabajador pudiera producir 10 veces más. Esa visión cambió el mundo. De manera similar,
Empresas modernas como Amazon usan robots en sus almacenes para mover productos, reducir errores y acelerar entregas. No se trata de que los dueños carguen cajas, se trata de que el sistema lo haga mejor y más rápido. Automatizar también es una forma de delegar al futuro. Cada vez que configuras un sistema que trabaja solo, estás sembrando un asistente permanente que no se cansa ni se equivoca. Imagina un creador de contenido que publica en redes sociales manualmente todos los días. Cada publicación le toma tiempo y energía. En cambio, si programa un calendario de publicaciones con herramientas automáticas, en unas horas deja listo el contenido de todo un mes. Durante ese mes, las redes se alimentan solas, mientras él dedica su tiempo a crear más y mejor material. Un caso ilustrativo lo encontramos en la industria de la música. Antes, un músico debía tocar en vivo cada vez que quería que alguien lo escuchara. Hoy, gracias a la tecnología, puede grabar una canción una sola vez y, mediante plataformas como Spotify o YouTube, esa canción puede sonar millones de veces en todo el mundo sin que el artista esté presente. Es un sistema de automatización que convierte una acción puntual en un flujo continuo de resultados. El secreto está en identificar qué tareas son repetitivas, qué tareas consumen tiempo sin requerir creatividad y qué procesos pueden estandarizarse. Hacer una lista de todas las actividades diarias es un ejercicio revelador. Verás que muchas de ellas podrían automatizarse con herramientas simples, recordatorios automáticos, sistemas de facturación, correos programados, gestión de inventarios, seguimiento de clientes. Cada tarea automatizada es una hora recuperada. Algunas personas temen a la automatización porque piensan que perderán el control. Creen que deben revisar cada paso personalmente para asegurarse de que todo esté bien. Pero esa obsesión es una trampa que limita el crecimiento. La verdad es que los sistemas automáticos, bien configurados, cometen menos errores que los humanos y trabajan con más consistencia. El control absoluto es una ilusión, la confianza en procesos bien diseñados es poder real. Un ejemplo actual poderoso es la inteligencia artificial en el servicio al cliente. Muchas empresas ya no dependen de que una persona atienda cada consulta básica. Los chatbots responden de inmediato, resuelven dudas frecuentes y canalizan los casos más complejos a un humano. Así, miles de clientes reciben atención al instante, sin importar la hora del día. Eso no elimina al equipo humano, lo potencia, porque libera a los empleados de tareas rutinarias y les permite enfocarse en los problemas que realmente requieren sensibilidad y criterio. En el ámbito personal, la automatización también es clave. Aplicaciones que te recuerdan tus citas, que controlan tu salud, que monitorean tu sueño, que te avisan de tus hábitos de ejercicio, que ahorran automáticamente un porcentaje de tus ingresos en una cuenta de inversión. Cada una de ellas es un sistema que trabaja por ti en segundo plano, liberándote de la necesidad de recordar y ejecutar cada detalle. Los grandes inversionistas saben que la automatización también se aplica al dinero. En lugar de pensar cada mes cuánto ahorrar, establecen transferencias automáticas hacia cuentas de inversión. De esa manera, el hábito de invertir no depende de la fuerza de voluntad ni de la memoria, sino de un sistema que se ejecuta sin fallar. Así se construye riqueza silenciosamente, mientras otros gastan primero y ahorran solo lo que sobra. La historia también nos muestra que quienes no automatizan se quedan atrás. Las civilizaciones que dependían exclusivamente del esfuerzo humano quedaron rezagadas frente a aquellas que diseñaron sistemas de riego, molinos de agua o relojes mecánicos. Lo mismo ocurre hoy. Los individuos y empresas que no adoptan la automatización se condenan a la lentitud y la ineficiencia. Automatizar es también un acto de confianza en la tecnología. No se trata de perder humanidad, sino de liberar humanidad. Cada minuto que una máquina ahorra, es un minuto que puedes dedicar a tu familia, a tu crecimiento personal, a tu creatividad. Al dejar que la tecnología trabaje por ti, recuperas tu vida. Por eso, el verdadero secreto de la riqueza moderna no es trabajar más duro, sino trabajar más inteligentemente. Y trabajar inteligentemente significa automatizar todo lo que no requiera tu toque personal. Haz que las máquinas hagan lo que pueden hacer mejor y más rápido, y reserva tu energía para lo que solo tú puedes crear. Fórmula inversa número 6. Construye tu marca personal antes que tu cuenta bancaria. En el mundo de los negocios y de la vida en general, la reputación precede al dinero. Puedes no tener una gran cuenta bancaria, pero si tienes una marca personal sólida, tu nombre se convierte en un activo más valioso que cualquier suma de efectivo. La historia demuestra una y otra vez que las personas no compran primero productos, compran confianza. Confían en un nombre, en una trayectoria,
en una voz que les transmite seguridad. La riqueza más estable comienza no en el banco, sino en la mente de los demás, cuando tu identidad despierta credibilidad. Piensa en cómo funcionaban las antiguas ferias comerciales en Oriente. Los mercaderes podían ofrecer las mismas especias, telas o joyas que otros, pero aquellos con reputación consolidada eran los que vendían más. Si un viajero llegaba a un mercado desconocido y preguntaba dónde comprar telas de calidad, siempre se le recomendaba el nombre de aquel comerciante cuya palabra valía más que cualquier promesa. No era el más barato, ni necesariamente el que gritaba más fuerte para atraer clientes, era aquel cuyo nombre representaba garantía. Ese nombre era una marca personal, aunque en aquel tiempo no se usara esa palabra. Hoy el principio es el mismo, aunque los escenarios hayan cambiado. Cuando un emprendedor inicia un negocio, muchos se concentran en aumentar ingresos rápidos, pero descuidan su reputación. Pueden conseguir ventas iniciales, pero sin confianza, su crecimiento se derrumba. En cambio, cuando alguien invierte tiempo en construir autoridad, credibilidad y una identidad clara, las oportunidades comienzan a llegar sin necesidad de perseguirlas. Una marca personal fuerte actúa como un imán invisible que atrae proyectos, aliados y clientes. La reputación no se compra, se construye con coherencia. La coherencia entre lo que dices y lo que haces, entre lo que prometes y lo que entregas. Cada interacción con otros es un ladrillo en esa construcción. Una respuesta honesta en un momento crítico puede ser más valiosa que 1000 campañas publicitarias. La gente recuerda cómo la hiciste sentir, no cuánto cobraste. Ese recuerdo se convierte en la materia prima de tu marca personal. En el mundo moderno, donde la información circula a una velocidad impensable, la marca personal tiene más peso que nunca. Hoy, cualquier persona puede buscar tu nombre en Internet en segundos. Lo que aparezca allí es tu carta de presentación. Si encuentran coherencia, profesionalismo y aportes de valor, tu reputación se multiplica. Si encuentran contradicciones, incoherencia o ausencia de identidad, tu nombre pierde fuerza. Esto significa que no basta con ser competente, hay que ser visible y consistente. Muchos creen que construir marca personal significa crear una imagen falsa o exagerada. Al contrario, la autenticidad es la base de toda marca duradera. Puedes engañar a algunos por un tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Las máscaras caen, y cuando eso ocurre, la caída es más dura. Lo verdadero, lo genuino, lo que refleja tus principios, se convierte en un cimiento sólido que resiste críticas y dudas. La autenticidad es la mejor estrategia a largo plazo. Pensemos en un ejemplo actual. Hay profesionales que se convierten en referentes en su sector no por ser los más ricos, sino por ser los más confiables. Un médico que comparte conocimiento gratuito en redes sociales, que responde dudas con paciencia y que explica con claridad, construye una marca personal más poderosa que aquel que solo se dedica a cobrar consultas sin generar valor público. Eventualmente, ese médico será invitado a conferencias, publicará libros, tendrá una comunidad fiel. Su cuenta bancaria crecerá, pero lo hará como consecuencia de su reputación, no como objetivo inicial. En el ámbito empresarial, lo mismo ocurre. Elon Musk, por ejemplo, construyó primero un personaje público con ideas audaces, con promesas de innovación y con una narrativa de futuro. Mucha gente invirtió en sus proyectos no porque los entendiera en detalle, sino porque confiaba en su visión y en su reputación de cumplir lo que parecía imposible. La marca personal de Musk es tan fuerte que incluso cuando sus empresas atraviesan turbulencias, sigue atrayendo atención, inversión y oportunidades. Pero la marca personal no es exclusiva de los grandes nombres. Cualquier persona puede construirla en su entorno. Imagina a un joven que recién inicia en un sector competitivo. No tiene dinero, no tiene grandes contactos, pero decide compartir constantemente sus aprendizajes, ayudar a otros, mostrarse disponible y confiable. Poco a poco, la gente empieza a reconocerlo como alguien en quien se puede confiar. Esa confianza se transforma en recomendaciones, esas recomendaciones en clientes, y esos clientes en ingresos. El proceso siempre comienza con reputación, no con dinero. La confianza funciona como una moneda invisible. En muchas culturas, la palabra empeñada era un contrato más sólido que cualquier papel. Cuando alguien decía "puedes confiar en mí", esa frase tenía un valor económico real, porque significaba que cumpliría. Hoy, aunque los contratos y las leyes existen, la confianza sigue siendo la base del intercambio humano. Si tu nombre despierta confianza, accederás a oportunidades que el dinero por sí solo no podría comprar.
Construir una marca personal también implica diferenciarte. No basta con ser uno más en un océano de opciones. Debes encontrar aquello que te hace único y amplificarlo. Puede ser tu estilo de comunicar, tu ética de trabajo, tu creatividad, tu capacidad de simplificar lo complejo. Esa singularidad es lo que convierte tu nombre en un referente. La imitación puede copiar procesos, pero nunca puede copiar esencia. En la práctica, hay pasos concretos que fortalecen tu marca personal. El primero es la claridad, definir quién eres, qué representas y qué causas o valores defiendes. Sin esa claridad, tu imagen será difusa. El segundo es la visibilidad, mostrar constantemente tu mensaje en los espacios donde está tu audiencia. El tercero es la consistencia, mantener un mismo nivel de calidad y coherencia en todas tus acciones. Cuando alguien te ve, debe reconocer de inmediato tu sello. Un error frecuente es obsesionarse con seguidores o métricas superficiales. La marca personal no se mide en números de redes sociales, se mide en confianza real. Puedes tener miles de seguidores y que nadie confíe en ti, o puedes tener pocos pero fieles que multiplican tu impacto recomendándote. Lo esencial es la profundidad de la relación, no la cantidad. En el ámbito financiero, una marca personal sólida puede incluso reemplazar la necesidad de capital inicial. Hay personas que logran que otros inviertan en sus proyectos únicamente porque creen en ellas. Cuando alguien confía en tu integridad y tu visión, está dispuesto a arriesgar su dinero contigo. Esa confianza se convierte en tu primer capital, más poderoso que cualquier préstamo bancario. El tiempo también juega un papel importante. La reputación se construye lentamente y se destruye en segundos. Por eso, cada decisión importa. Un error repetido, una incoherencia, una falta de ética puede arruinar años de construcción. Pero si mantienes tu palabra, si actúas con integridad, si entregas valor constante, tu nombre se vuelve indestructible. Aún en momentos de crisis, la gente seguirá confiando en ti porque tu historial hablará por ti. Imagina que tu marca personal es como un jardín. Cada acción positiva es una semilla que siembras. Al principio no se ve nada, pero con el tiempo brotan frutos. Ese jardín se convierte en un lugar donde otros quieren estar, donde confían en encontrar calidad. Pero si descuidas ese jardín, si no lo riegas con coherencia, si lo abandonas, perderá su fuerza. La marca personal requiere cuidado constante, pero sus frutos son abundantes. La diferencia entre alguien que se concentra en construir solo su cuenta bancaria y alguien que construye su marca personal es clara. El primero puede ganar dinero rápido, pero cuando comete un error, lo pierde todo. El segundo puede tardar más en ver resultados económicos, pero su nombre es un activo que genera oportunidades sostenidas. El dinero puede ir y venir, pero la confianza en tu nombre permanece. El verdadero poder no está en cuánto tienes, sino en cuánto representas. Tu marca personal es el reflejo de tu carácter en acción. Es la suma de tus palabras, tus actos y tu impacto en otros. Cuando cuidas tu marca, cuidas tu futuro. Porque incluso si pierdes todo lo material, con una reputación sólida, puedes volver a empezar y reconstruir tu riqueza. Esa es la seguridad más grande que existe. Fórmula inversa número 7. Convierte el reconocimiento en fortuna. En el mundo moderno, el reconocimiento es una moneda más poderosa que el propio dinero. La gente no compra productos de manera ciega, lo que realmente adquiere es la confianza que deposita en un nombre. Una persona, una marca, una figura reconocida puede vender algo tan simple como agua embotellada y transformarla en un producto de lujo solo porque su firma aparece en la etiqueta. Esa es la magia del reconocimiento. Convierte lo ordinario en extraordinario y lo común en exclusivo. Desde la antigüedad hasta hoy, los nombres han tenido un peso económico. Piensa en los artesanos medievales que firmaban sus obras. 2 espadas podían estar hechas del mismo metal, pero la que llevaba el sello de un maestro herrero se pagaba al triple. La firma era un símbolo de garantía, de calidad, de prestigio. Eso mismo ocurre hoy en cada industria. La gente compra nombres, no simplemente objetos. Compra la tranquilidad de saber que detrás de ese nombre hay experiencia, trayectoria y seguridad. En los tiempos actuales, este principio se observa con claridad en la industria de la moda. Una camiseta puede costar $5 o 500. ¿Cuál es la diferencia real? No son los hilos, no es la tela, no es el algodón. Es la etiqueta. Si la camiseta lleva el nombre de una marca reconocida,
inmediatamente adquiere un valor simbólico que multiplica su precio. Lo que el cliente compra no es solo la prenda, sino el prestigio que se asocia a ella. Compra la posibilidad de decir, esto pertenece a tal diseñador, a tal marca, a tal estilo. El reconocimiento funciona como un multiplicador silencioso. Un chef desconocido puede abrir un restaurante y luchar por atraer comensales, mientras que un chef famoso puede cobrar reservas con meses de anticipación sin haber encendido aún la estufa. El secreto no está en el plato servido, sino en el nombre que respalda ese plato. El reconocimiento ahorra tiempo, esfuerzo y energía porque actúa como un aval invisible. La diferencia entre un producto cualquiera y un producto exitoso suele ser la historia que lo respalda. Esa historia se asocia a un nombre y a un rostro. Los vinos, por ejemplo, pueden tener sabores similares, pero el que lleva la etiqueta de un viñedo legendario se convierte en un objeto de deseo. La gente paga más porque quiere formar parte de la narrativa de prestigio que acompaña a ese nombre. Esa narrativa es el puente entre reconocimiento y fortuna. El reconocimiento no se limita a las grandes marcas. También opera en las personas comunes que deciden posicionarse como referentes en un campo. Hoy, un escritor desconocido puede autopublicar su libro y no vender más que unas pocas copias. Pero si ese mismo escritor construye una audiencia, se convierte en voz autorizada, comparte contenido de valor y se hace reconocer en su nicho, cada lanzamiento puede convertirse en un éxito. La diferencia está en el capital de reconocimiento acumulado. El camino de la autoridad a la monetización es un proceso lógico. Primero, alguien se hace visible, luego, su nombre se asocia con credibilidad. Finalmente, esa credibilidad se traduce en oportunidades económicas. El cantante que llena estadios no lo logra porque su voz sea necesariamente mejor que la de otros miles de artistas talentosos, sino porque su nombre evoca emoción y reconocimiento. El conferencista que cobra cifras altas por una charla no lo hace porque sus palabras sean más sabias que las de cualquier vecino, sino porque su trayectoria lo convirtió en figura reconocida. El reconocimiento amplifica cualquier acción. Un empresario desconocido puede presentar una idea y ser ignorado. El mismo empresario, con reconocimiento, puede atraer inversionistas solo con un borrador. La confianza que genera su nombre hace que otros arriesguen dinero y tiempo en su visión. El reconocimiento actúa como un crédito invisible que se convierte en capital tangible. Un ejemplo moderno es el de los influencers digitales. Muchas marcas invierten más en pagar a un influencer por mostrar un producto que en campañas publicitarias tradicionales. ¿Por qué? Porque el nombre del influencer, su reputación y su relación con la audiencia generan confianza inmediata. El reconocimiento es tan fuerte que logra lo que millones en anuncios no consiguen, credibilidad y conexión. Pero es importante entender que el reconocimiento, por sí solo, no basta. Necesita ser gestionado y transformado en estrategias de monetización. Muchas personas logran ser conocidas, pero no saben capitalizar esa visibilidad. Viven de la fama pasajera y se esfuman. Otros, en cambio, convierten cada gramo de atención en una oportunidad de negocio sostenible. Lo hacen al asociar su nombre con productos, servicios o experiencias que refuercen su autoridad. La clave está en la coherencia entre lo que eres reconocido y lo que ofreces. Si eres reconocido como un experto en salud, la gente esperará que ofrezcas libros, cursos o programas relacionados con bienestar. Si eres reconocido como un innovador en tecnología, se esperará que lances proyectos o asesorías en ese campo. El error ocurre cuando la monetización no corresponde al tipo de reconocimiento. La congruencia multiplica la fortuna, mientras que la incoherencia la destruye. El reconocimiento también abre puertas a alianzas estratégicas. Una persona sin reconocimiento puede golpear puertas durante años sin ser escuchada. Con reconocimiento, las puertas se abren solas. Grandes contratos, colaboraciones internacionales, asociaciones con empresas importantes llegan no porque alguien tenga el producto perfecto, sino porque su nombre genera atracción. Esa atracción es la verdadera riqueza que luego se traduce en números en la cuenta bancaria. Pensemos en casos históricos. Thomas Edison no solo fue un inventor prolífico, también entendió el poder del reconocimiento. Su nombre se convirtió en sinónimo de innovación y confiabilidad. Eso le permitió atraer inversionistas, vender patentes y construir un imperio. El valor de su nombre excedía el valor de cada invento individual. El reconocimiento lo catapultó hacia la fortuna. En el ámbito del entretenimiento, ocurre lo mismo. Un actor famoso puede cobrar cifras millonarias por una película, no porque actúe 1000 veces mejor que otro,
sino porque su presencia garantiza taquilla. El público compra la experiencia de verlo, compra la seguridad de que su nombre está asociado a calidad, glamour o éxito. Esa asociación convierte reconocimiento en ingresos descomunales. El reconocimiento también tiene un componente emocional. La gente no solo compra nombres porque confía en ellos, sino porque quiere sentirse parte de la comunidad que gira alrededor de ese nombre. Comprar un producto de una marca reconocida es, en cierta forma, comprar pertenencia. Es decir, yo también soy parte de esto. Ese deseo de pertenencia es uno de los motores más poderosos de consumo. Hoy más que nunca, con las redes sociales y la exposición constante, cualquiera puede construir reconocimiento. No es un privilegio exclusivo de las élites. Pero hay una diferencia entre ser conocido y ser reconocido. Ser conocido significa que mucha gente ha oído tu nombre. Ser reconocido significa que tu nombre despierta respeto, confianza y autoridad. La fortuna solo llega cuando se logra lo segundo. Para transformar reconocimiento en fortuna, es fundamental crear ecosistemas alrededor del nombre. No basta con que la gente te admire, debes ofrecer productos o servicios que canalicen esa admiración. Un artista puede ser aclamado, pero si no convierte su arte en álbumes, conciertos o colaboraciones, su reconocimiento se quedará en aplausos. En cambio, si sabe monetizar, cada aplauso se convierte en ingresos sostenibles. Un principio que pocos entienden es que el reconocimiento es acumulativo. Cada logro suma, cada aparición pública refuerza, cada testimonio positivo multiplica. Es como construir un muro. Ladrillo a ladrillo se levanta algo que termina siendo imponente. Y mientras más sólido sea ese muro, más fortuna se puede generar a partir de él. La gente compra nombres porque los nombres cuentan historias. Cada vez que alguien elige un producto de una marca reconocida, en realidad está eligiendo la historia detrás de esa marca. Alguien compra un reloj Rolex no solo para ver la hora, sino para contar la historia de lujo, precisión y éxito que ese nombre evoca. Alguien compra un iPhone no solo por la tecnología, sino por el relato de innovación y estilo que lleva grabado el nombre Apple. Ese relato, esa historia, es el verdadero puente entre reconocimiento y dinero. Quien entienda este principio puede multiplicar su fortuna sin necesidad de competir en precio. Porque cuando tu nombre vale, el precio deja de ser la principal discusión. Nadie discute cuánto cuesta un Picasso. Nadie pregunta si un Ferrari es demasiado caro. El nombre ha trascendido al producto y se ha convertido en símbolo. Y los símbolos se pagan mucho más allá de su costo material. La verdadera estrategia está en invertir tiempo y energía en fortalecer el reconocimiento, incluso antes de buscar la ganancia inmediata. Puede que al principio no se vean resultados económicos, pero cada paso construye el activo más poderoso, tu nombre. Y una vez que tu nombre tiene peso, la fortuna se convierte en una consecuencia inevitable. Fórmula inversa número 8. Deja de ahorrar en exceso, haz circular tu dinero. Desde pequeños nos enseñan que ahorrar es la clave de la seguridad, que acumular dinero en una cuenta bancaria es señal de responsabilidad y prudencia. Se nos repite constantemente la frase guarda para el futuro, porque nunca sabes lo que puede pasar. Y aunque en apariencia parece un consejo sabio, la verdad es que llevado al extremo se convierte en una trampa. El ahorro en exceso es como estancar el agua de un río. Al principio parece seguro, pero con el tiempo se pudre, pierde frescura y deja de ser útil. El dinero, como el agua, necesita fluir. Solo en movimiento conserva su fuerza y su capacidad de dar vida. Cuando una persona acumula dinero sin hacerlo circular, lo que realmente hace es permitir que ese dinero pierda valor lentamente. La inflación es una realidad. Cada año, el dinero guardado compra menos cosas. Quien acumula billetes en una caja fuerte o en una cuenta sin movimiento, en realidad se empobrece sin notarlo. Lo que ayer alcanzaba para una casa, mañana alcanzará apenas para un automóvil. Y pasado mañana, para una bicicleta. Ahorrar por ahorrar es como sostener arena con las manos. Aunque aprietes más fuerte, los granos se escapan. La mentalidad de acumulación surge del miedo. El miedo a la escasez, a quedarse sin nada, a no tener control sobre el futuro. Pero la paradoja es que el miedo genera precisamente lo que se quiere evitar. Quien ahorra de manera obsesiva, quien no se atreve a invertir o a mover su dinero, termina atrapado en la inseguridad, porque cada día siente que lo guardado no es suficiente. Nunca hay paz en la acumulación, siempre hay ansiedad. La riqueza verdadera proviene del movimiento. Cuando inviertes,
Cuando pones tu dinero a circular en negocios, en proyectos, en activos productivos, estás permitiendo que se multiplique. Cada billete que se mueve en la dirección correcta se convierte en un trabajador silencioso que produce más billetes. En cambio, el dinero quieto es como un empleado encerrado en una oficina sin tareas. Se deprime, se desgasta, se inutiliza. Las culturas antiguas entendieron este principio. En la filosofía védica se decía que la prosperidad era como el agua, debía compartirse y circular. Los mercaderes que acaparaban todo sin ponerlo en movimiento terminaban aislados y despreciados, mientras que los que hacían circular sus bienes eran vistos como fuentes de abundancia. Lo mismo ocurre en la vida moderna. Aquellos que comprenden que el dinero fluye de mano en mano, de inversión en inversión, son los que experimentan un crecimiento sostenido. Un ejemplo claro está en la historia de los grandes comerciantes venecianos. Venecia, en su apogeo, no se convirtió en potencia mundial por guardar riquezas en cofres ocultos, sino por poner ese oro en barcos, expediciones y rutas comerciales. Cada moneda invertida en un viaje podía regresar multiplicada por 10. Si los venecianos se hubieran limitado a guardar su oro, jamás habrían construido una de las economías más prósperas de su tiempo. El ahorro excesivo es también enemigo de la innovación. Muchos prefieren guardar lo poco que tienen por miedo a perderlo, pero olvidan que la verdadera pérdida es la oportunidad no aprovechada. Un joven que guarda durante años un pequeño capital sin atreverse a invertir en un negocio o en su educación, probablemente llegará a la vejez con el mismo dinero, pero con la frustración de no haberlo multiplicado. El dinero guardado te da seguridad aparente, pero el dinero circulando te da posibilidades reales. Es necesario entender la diferencia entre gastar y hacer circular. Gastar sin conciencia, en placeres momentáneos o en lujos que no aportan valor, efectivamente drena tus recursos. Pero hacer circular el dinero en inversiones, en colaboraciones, en experiencias que generan aprendizajes o contactos, es lo que lo mantiene vivo. Cada moneda invertida en conocimiento, por ejemplo, regresa multiplicada en habilidades que nadie puede quitarte. Cada moneda puesta en un negocio bien pensado, regresa en forma de ganancias recurrentes. Los millonarios modernos son maestros en este principio. Jeff Bezos, por ejemplo, durante los primeros años de Amazon no acumuló dinero para guardarlo. Todo lo reinvertía en la empresa, tecnología, logística, expansión. Esa circulación constante del capital permitió que Amazon pasara de ser una librería en línea a convertirse en un gigante global. Si Bezos hubiera preferido acumular en exceso, Amazon habría muerto en su infancia. El dinero en movimiento también genera confianza. Cuando las personas ven que inviertes, que apoyas proyectos, que generas empleo, que eres parte activa del flujo económico, confían más en ti. Nadie confía en el avaro que guarda todo bajo llave, pero todos respetan al que hace circular porque entienden que en ese flujo también hay oportunidades para otros. La circulación crea comunidad, la acumulación excesiva crea soledad. Las estrategias para poner el dinero en circulación productiva son variadas. Una de las más simples es la reinversión de ganancias. Cada vez que recibes un ingreso, en lugar de guardarlo todo, destina una parte a generar nuevos ingresos. Otra estrategia es la diversificación. Poner tu dinero en diferentes fuentes de productividad, como bienes raíces, negocios digitales, acciones o proyectos creativos. La clave es no dejar que se oxide en una cuenta sin movimiento. El dinero también puede circular en forma de generosidad estratégica. Donar, apoyar causas, invertir en comunidades no es perder dinero, es sembrar confianza y relaciones que en el largo plazo se traducen en oportunidades. Hay empresarios que construyeron imperios gracias a su generosidad, porque esa reputación de dar les abrió puertas que el dinero guardado nunca hubiera podido abrir. El error de muchos es pensar que mientras más guardan, más seguros estarán. Pero la historia demuestra lo contrario. Países enteros que acumularon reservas sin ponerlas en movimiento se estancaron, mientras que otros, con menos recursos iniciales, prosperaron al invertir estratégicamente. El dinero no es para esconderlo, es para hacerlo trabajar. Imagina por un momento el dinero como sangre en el cuerpo humano. Si la sangre deja de circular, el cuerpo muere. Lo mismo ocurre con la economía personal. Si el dinero no fluye, tu vida financiera se enferma. El movimiento constante mantiene la salud, la fuerza y la vitalidad. El dinero guardado en exceso es como un coágulo que impide la vida. El ahorro tiene su lugar, por supuesto. Es sensato tener reservas para emergencias y estabilidad. Pero la trampa está en convertir ese hábito en obsesión.
Cuando todo se guarda y nada se mueve, el ahorro deja de ser virtud y se convierte en obstáculo. La clave está en el equilibrio, ahorrar lo suficiente para la seguridad, pero mover lo suficiente para el crecimiento. Quien comprende esta fórmula inversa descubre que la verdadera seguridad no está en acumular, sino en saber multiplicar. Porque incluso si pierdes parte de tu capital en una inversión fallida, el aprendizaje y la experiencia adquiridos valen más que el dinero guardado. Cada intento de circulación, incluso si no genera el resultado esperado, fortalece tu capacidad para hacer crecer el dinero en el futuro. En un mundo que cambia constantemente, el dinero guardado es dinero en riesgo. Las oportunidades aparecen y desaparecen, los mercados suben y bajan, las tecnologías transforman industrias en cuestión de meses. El que guarda con miedo se queda atrás, el que circula con inteligencia avanza. Así, la riqueza no es un destino fijo, es un río en constante movimiento. Fórmula inversa número 9. Aprende de los errores ajeno y evita los propios. Uno de los caminos más seguros hacia la riqueza no es únicamente acumular aciertos, sino aprender de los errores, especialmente de los errores de otros. La vida es demasiado corta para cometer todas las equivocaciones posibles en carne propia. Cada error propio suele costar tiempo, energía, dinero y en muchos casos reputación. Pero cuando uno observa, analiza y aprende de los tropiezos ajenos, obtiene la misma enseñanza sin pagar el precio completo. Este principio parece obvio, pero son pocos los que lo aplican con disciplina. La mayoría de buscadores de riqueza repiten una y otra vez patrones de autosabotaje que ya han arruinado a millones de personas antes que ellos. La diferencia entre el que progresa y el que se hunde radica en la capacidad de reconocer esas trampas invisibles y tomar un camino distinto. Existen errores universales, casi inevitables para quienes se adentran en la búsqueda de la prosperidad. Son como minas ocultas en un campo. Quien camina sin conocimiento seguramente las pisará. Pero quien estudia los pasos de los demás y toma precauciones puede avanzar sin explotar en el intento. De todos esos errores, 5 son particularmente mortales, porque destruyen no solo las finanzas, sino también la mentalidad, y una mentalidad rota es casi imposible de reparar si no se detecta a tiempo. El primero de estos errores es la obsesión con la gratificación inmediata. La mayoría quiere resultados hoy, ganancias rápidas, recompensas inmediatas. Esa ansiedad por ver frutos inmediatos los empuja a esquemas fraudulentos, a inversiones apresuradas o a negocios sin fundamentos. Un ejemplo clásico se encuentra en las burbujas financieras. La burbuja de los tulipanes en Holanda durante el siglo XVII es un caso emblemático. La gente estaba tan obsesionada con ganar dinero rápido que llegó a pagar fortunas inimaginables por un solo bulbo de tulipán, convencidos de que podrían venderlo aún más caro al día siguiente. El resultado fue un colapso devastador que arruinó a miles. Lo mismo ocurrió con la burbuja tecnológica de principios de los años 2000 y con la crisis inmobiliaria de 2008. La lección siempre es la misma. Quien se deja llevar por la prisa y el brillo inmediato paga el precio del colapso. El segundo error mortal es creer que se puede construir riqueza imitando ciegamente a otros sin entender sus fundamentos. Muchos intentan copiar modelos de negocio porque funcionaron para alguien más, sin considerar el contexto, las habilidades o los tiempos. Así surgen miles de restaurantes idénticos que cierran a los 6 meses, negocios digitales copiados sin alma que nunca despegan, inversiones repetidas por moda que terminan en pérdidas. La imitación vacía es un veneno disfrazado de inspiración. Aprender de alguien no significa replicar cada paso, sino comprender el principio detrás de su éxito y adaptarlo a la propia realidad. El tercer error es confundir deuda con capital. Muchos creen que endeudarse sin medida es una forma de apalancarse, pero no diferencian entre deuda productiva y deuda destructiva. Una deuda para invertir en activos que generan flujo puede ser un escalón hacia la riqueza. Pero una deuda tomada para sostener un estilo de vida por encima de las posibilidades es una sentencia de esclavitud. Miles de personas caen en esta trampa. Tarjetas de crédito usadas para lujos, préstamos personales para aparentar, créditos hipotecarios que lo superan. Lo que comienza como un deseo de progreso, termina como una cadena perpetua. La deuda, si no se maneja con inteligencia, se convierte en una losa que aplasta cualquier intento de avance. El cuarto error mortal es la arrogancia del éxito inicial. Muchos logran pequeños triunfos y creen que ya dominan el juego. Invierten más de lo que deberían, toman riesgos innecesarios, se rodean de aduladores y dejan de escuchar consejos. La historia está llena de imperios financieros que colapsaron no por falta de recursos, sino por exceso de soberbia.
El empresario que cree que nunca puede perder, el inversor que confía demasiado en su intuición y deja de analizar, el emprendedor que descuida los detalles porque se siente invencible, todos terminan pagando un precio alto. La riqueza no es un trofeo que se gana una vez y ya está asegurado, es un sistema vivo que requiere humildad, disciplina y vigilancia constante. El quinto error, quizá el más devastador, es el autosabotaje silencioso. Este no tiene que ver con decisiones financieras concretas, sino con creencias profundas. Es la voz interna que dice no merezco ser rico, seguro perderé, mejor me conformo. Estas creencias limitantes hacen que la persona rechace oportunidades, abandone proyectos a la mitad o tome decisiones que garantizan su fracaso. Es como si en el fondo hubiera una programación inconsciente destinada a mantenerlo en la mediocridad. Muchas personas nunca logran prosperar no porque no tengan talento o recursos, sino porque su propio sistema interno las sabotea antes de avanzar. Aprender de estos errores no significa solo identificarlos, sino observar cómo otros cayeron en ellos y corregir el rumbo. Un empresario inteligente no se ríe de los que pierden, los estudia. Analiza por qué quebraron, qué decisiones los llevaron allí, qué señales ignoraron. Esa información vale oro, porque permite construir una especie de mapa del peligro. Cuanto más claro sea el mapa, menos posibilidades hay de repetir el mismo destino. Existen innumerables ejemplos de cómo aprender de los errores ajenos salva fortunas. Warren Buffett lo ha repetido incontables veces. Él no necesita cometer todos los errores en las inversiones, basta con estudiar los errores de otros para evitarlos. Esa mentalidad le permitió construir uno de los patrimonios más sólidos de la historia. En lugar de dejarse arrastrar por las modas, Buffett observaba a quienes se precipitaban, aprendía de sus caídas y permanecía paciente hasta encontrar oportunidades reales. Pero no basta con observar. También es necesario romper los ciclos de autosabotaje. Muchas personas detectan el error, pero aún así lo repiten. Es como quien sabe que fumar mata, pero sigue fumando. Romper el ciclo requiere conciencia, disciplina y, sobre todo, cambio de identidad. Una persona que se ve a sí misma como víctima del destino buscará repetir patrones de fracaso, incluso sin querer. En cambio, quien se ve como aprendiz constante, dispuesto a crecer, tomará cada error como un maestro y avanzará más fuerte. Romper los ciclos de autosabotaje también implica rodearse de los entornos correctos. El que se rodea de personas que cometen siempre los mismos errores, tarde o temprano los imitará. El que se rodea de mentes críticas, disciplinadas y conscientes, absorberá sus hábitos. La riqueza no se construye en el vacío, se construye en ecosistemas. Cambiar el entorno es muchas veces la clave para romper cadenas internas. Un ejemplo inspirador es el de Thomas Edison. Falló miles de veces intentando perfeccionar la bombilla eléctrica, pero en lugar de repetir ciegamente sus errores, aprendía de cada intento. Lo que para otros habría sido motivo de rendición, para él era una fuente de información. Cada fallo le decía esto no funciona, prueba algo distinto. Ese aprendizaje constante de los errores, propios y ajenos, lo convirtió en uno de los inventores más influyentes de la historia. En el camino hacia la riqueza, lo mismo ocurre. Cada error, si se analiza, se convierte en una señal. Cada caída de otro, si se observa con atención, se convierte en advertencia. El secreto está en no tropezar con la misma piedra que ya hizo caer a miles. La riqueza es un juego de inteligencia, y parte de esa inteligencia consiste en anticipar las trampas gracias a las huellas que otros dejaron antes. Finalmente, el mayor aprendizaje es comprender que equivocarse es inevitable, pero repetir los mismos errores es opcional. La vida nos pondrá a prueba, nos hará fallar, pero depende de cada uno si esos fallos se convierten en cadenas o en escalones. Aprender de los errores ajenos nos ahorra cicatrices, y evitar los propios nos permite avanzar más rápido. Así, cada paso se da con mayor claridad, con más fuerza y con menos peso. Y en ese andar consciente, la riqueza deja de ser un destino incierto y se convierte en una consecuencia inevitable. Fórmula inversa número 10. Aplica el plan de los 90 días. El verdadero poder de la riqueza no está en la teoría, sino en la capacidad de convertir las ideas en acciones concretas. Durante horas hemos explorado fórmulas inversas que desmontan creencias tradicionales sobre el dinero, mostrando que la abundancia se construye con mentalidad, estrategia y decisiones diferentes. Sin embargo, nada de ello tendrá sentido si se queda únicamente en conceptos bonitos. La vida real exige aplicación, disciplina y sobre todo constancia.
Por eso surge la necesidad de un plan claro, un mapa que permita recorrer en 90 días un camino de transformación donde cada principio se convierta en un hábito tangible. 90 días no son una eternidad, tampoco un parpadeo, son el espacio perfecto para que un ser humano replantee su manera de trabajar, piense al revés, diseñe sistemas, delegue, automatice, construya su marca personal, convierta el reconocimiento en ingresos, circule su dinero con inteligencia, evite errores y finalmente viva una vida que atrae oportunidades. El plan comienza con la decisión interna de comprometerse con un ciclo completo. No se trata de probar durante una semana y abandonar, tampoco de esperar resultados mágicos inmediatos. La clave es entender que 3 meses permiten sembrar raíces profundas que después crecerán de manera casi automática. Al iniciar, la primera acción no consiste en lanzarse a abrir un negocio o invertir dinero, sino en ajustar la mente. Esto implica dejar de pensar que el dinero es el objetivo y comenzar cada día preguntándose qué valor puede generarse en el entorno más cercano. Durante los primeros días es fundamental observar lo que otros necesitan, identificar problemas, incomodidades o carencias y anotar esas observaciones en un cuaderno. El propósito es entrenar al cerebro a dejar de perseguir dinero y empezar a perseguir valor. Una vez instalado ese hábito de observación, llega el momento de aplicar el pensamiento inverso. Cada situación diaria debe verse con ojos distintos. Si todos se quejan de un problema y buscan soluciones obvias, el reto es cuestionar esas soluciones y preguntarse qué pasaría si se hiciera lo contrario. Esta práctica desarrolla la habilidad de ver oportunidades donde los demás solo ven rutina. Por ejemplo, si todos buscan vender más barato, uno puede pensar en cómo ofrecer más caro con un valor agregado. Si todos corren detrás de la moda, uno puede imaginar cómo aprovechar lo que está quedando olvidado. Esta gimnasia mental aplicada de manera constante durante 3 semanas transforma la manera de ver el mundo. Con la mentalidad ajustada, el siguiente paso en el plan de 90 días es comenzar a construir sistemas. El error tradicional es trabajar más horas pensando que así llegará más dinero. La estrategia correcta consiste en identificar tareas que se repiten y diseñar formas de que funcionen sin depender del esfuerzo personal constante. Aquí, cada persona debe analizar en qué emplea su tiempo y preguntarse cómo puede organizar un sistema que lo libere. Puede ser tan sencillo como un calendario automatizado de reuniones, una estructura de contenido digital que se publique solo, un flujo de clientes que llegue gracias a un embudo bien diseñado o incluso un sistema de ahorro e inversión que funcione automáticamente cada mes. El secreto es dejar de depender de la fuerza bruta del trabajo y apoyarse en la inteligencia del diseño. Para que esos sistemas realmente funcionen, aparece el principio de la delegación. El plan de 90 días incluye ejercicios prácticos en los que la persona debe elegir una tarea de su vida diaria y buscar a alguien más que la haga, aunque al inicio parezca un gasto innecesario. Delegar no significa desentenderse, significa liberar tiempo valioso para dedicarlo a lo que realmente multiplica resultados. Quien logra vencer el ego de creer que debe hacerlo, todo abre espacio para crecer. Al cabo de un mes, este hábito se convierte en una estrategia de vida. Confiar en otros, construir equipos y dejar que la suma de talentos impulse el progreso. En paralelo, llega la etapa de la automatización. La tecnología actual permite que máquinas, softwares y plataformas hagan en segundos lo que a una persona le tomaría horas. El plan de 90 días dedica varias jornadas a explorar qué herramientas están disponibles y cómo pueden aplicarse. Desde sistemas de correo automático hasta inteligencia artificial que responde consultas, desde aplicaciones de contabilidad hasta plataformas de programación de publicaciones, todo se integra para que el flujo de trabajo sea más ligero. La clave no está en saber de tecnología avanzada, sino en atreverse a probar y simplificar. El resultado es un aumento visible en productividad y una sensación de libertad. Con estas bases, el siguiente bloque del plan se centra en la marca personal. Antes de buscar llenar la cuenta bancaria, el reto es construir una reputación sólida. Esto requiere constancia en la forma de comunicarse, autenticidad en cada acción y una presencia clara en los espacios digitales y físicos. Durante este ciclo, la persona debe identificar qué lo hace único y cómo transmitirlo al mundo. No se trata de crear una máscara, sino de reforzar los aspectos más valiosos de su identidad y mostrarlos con coherencia. En 90 días puede lograrse un impacto notable si cada interacción se convierte en una oportunidad de sembrar confianza. Una vez la marca personal empieza a tomar forma, se activa la fórmula de convertir reconocimiento en fortuna. El plan propone ejercicios de visibilidad, dar charlas en pequeños grupos, compartir ideas en redes sociales, ofrecer colaboraciones en proyectos comunitarios. Cada acción no busca dinero inmediato,
sino exposición positiva. Y con esa exposición, la autoridad se convierte en puente hacia nuevas oportunidades de ingresos. El reconocimiento abre puertas que el dinero por sí solo no logra abrir. En la medida en que otros empiezan a asociar un nombre con valor, la fortuna se acerca como consecuencia natural. El plan de 90 días también enseña a manejar el flujo del dinero como un río en movimiento. Ahorrar en exceso puede generar la ilusión de seguridad, pero en realidad detiene la circulación necesaria para el crecimiento. El ejercicio consiste en destinar parte de cada ingreso a proyectos productivos, inversiones pequeñas pero estratégicas y oportunidades de expansión. No se trata de gastar por gastar, sino de asegurarse de que el dinero fluya en direcciones que generen retorno. La mentalidad correcta es ver cada moneda como un trabajador que debe estar activo en el campo, no guardado en un cajón. Este cambio produce un efecto multiplicador que sorprende con el tiempo. Evitar errores es otro eje central del plan. Durante los 90 días, la persona debe llevar un diario en el que escriba no solo sus avances, sino también los tropiezos que observa en otros. Cada vez que un conocido pierde dinero, se arruina un negocio o cae en un problema financiero, se convierte en una lección escrita. Así, en lugar de repetir los mismos patrones, se construye un archivo personal de advertencias. Este registro se convierte en un escudo protector que fortalece la disciplina. Aprender de los errores ajenos es una forma de acelerar el crecimiento sin pagar precios innecesarios. La culminación del plan está en la integración de todo lo aprendido en una estrategia diaria. No basta con haber entendido cada fórmula por separado, es necesario combinarlas en acciones pequeñas que se repiten cada jornada. Al despertar, la primera pregunta debe ser ¿qué valor puedo generar hoy? Al enfrentar un desafío, la segunda reflexión debe ser ¿cuál es la forma inversa de verlo? Al organizar el trabajo, la tercera decisión es ¿qué sistema puedo construir? Al mirar la agenda, la cuarta acción es ¿qué puedo delegar? Al revisar el flujo de actividades, la quinta pregunta es ¿qué puedo automatizar? Al relacionarme con otros, la sexta acción es ¿cómo refuerzo mi marca? Al comunicar mis logros, la séptima intención es cómo el reconocimiento se transforma en oportunidades. Al manejar el dinero, la octava disciplina es mantenerlo en circulación. Al analizar mi entorno, la novena reflexión es qué errores estoy evitando gracias a la observación. Y finalmente, al planificar cada semana, la 10ª tarea es revisar si todas las fórmulas se aplican en conjunto dentro de los 90 días. Al final de este recorrido, el cambio es inevitable. Quien sigue este plan no se convierte mágicamente en millonario de la noche a la mañana, pero sí en alguien con una estructura sólida, mentalidad afilada y hábitos que garantizan resultados a largo plazo. 90 días bien aprovechados valen más que años de esfuerzos dispersos. La diferencia está en que ahora la acción es estratégica, las decisiones son conscientes y cada paso se da con dirección clara. Esa es la verdadera riqueza, tener un camino diseñado, caminarlo con disciplina y recoger los frutos que, tarde o temprano, siempre llegan. Conclusión importante. La riqueza es, en esencia, el resultado inevitable de aplicar principios que se alejan de lo común. Quien sigue el camino tradicional, marcado por la búsqueda ciega del dinero, el apego al trabajo duro sin estrategia y la repetición de patrones sociales, termina atrapado en un círculo que apenas le da para sobrevivir. Pero quien decide girar la perspectiva, pensar al revés y aplicar fórmulas inversas, descubre que el dinero no es un objetivo sino una consecuencia. Cada fórmula explorada, desde dejar de perseguir el dinero para enfocarse en el valor, hasta diseñar un plan de 90 días que transforma la teoría en acción, apunta a la misma verdad. La abundancia no nace de la obsesión por acumular, sino de la capacidad de aportar, diferenciarse, construir sistemas y dejar que la vida fluya con inteligencia. Al mirar atrás en este recorrido, se puede ver con claridad que la verdadera riqueza no consiste en cifras frías dentro de una cuenta bancaria. Consiste en tener libertad de tiempo, en crear un legado, en rodearse de personas que confían en lo que uno representa. Consiste en despertar cada mañana con la certeza de que el trabajo del día no es una carga, sino una contribución significativa. La riqueza auténtica surge cuando el dinero se convierte en un aliado natural, un efecto secundario de haber diseñado un camino consciente, estratégico y basado en principios que la mayoría ignora. La mentalidad de abundancia es la llave que abre todas las puertas. Significa creer que siempre hay más oportunidades por descubrir, que el valor que se aporta regresa multiplicado, que la colaboración es más poderosa que la competencia y que el flujo del dinero es infinito cuando se gestiona con sabiduría. Es la convicción de que cada paso, incluso los tropiezos, conducen hacia un destino de mayor crecimiento.
Una mente de abundancia no teme invertir, delegar, automatizar ni compartir, porque entiende que todo lo que circula regresa ampliado. Por el contrario, una mentalidad de escasez se aferra, se cierra y finalmente se consume a sí misma. Este viaje de fórmulas inversas demuestra que el secreto nunca estuvo en trabajar hasta el agotamiento, ni en esperar a que la suerte toque la puerta, ni en conformarse con lo que otros dictan. El secreto siempre estuvo en la capacidad de cuestionar, de actuar diferente y de sostener con disciplina esa diferencia. Los grandes nombres de la historia, los empresarios que transformaron industrias, los creadores que dejaron huella, todos compartieron ese rasgo: atreverse a hacer lo que pocos se atreven, mantenerse firmes cuando los demás dudaban y convertir sus visiones en sistemas, marcas y legados. Ahora, el mensaje de cierre no es de teoría, sino de acción. No basta con escuchar, reflexionar o admirar estos principios. El llamado es a ponerlos en práctica desde hoy mismo, a comenzar con pasos pequeños pero firmes. Elegir un área de la vida donde dejar de perseguir dinero y empezar a generar valor. Atreverse a pensar al revés en una decisión cotidiana. Diseñar un sistema sencillo que ahorre tiempo. Delegar una tarea que consume energía. Automatizar un proceso por mínimo que sea. Publicar una idea para fortalecer la marca personal. Destinar una parte de los ingresos a circular con inteligencia. Observar un error ajeno y evitarlo. Y finalmente, comprometerse con un plan de 90 días que dé estructura a todo lo aprendido. Quien escucha este mensaje tiene en sus manos una semilla. Puede dejarla guardada, olvidada en un rincón, o puede plantarla hoy mismo. Si la planta con cuidado, con paciencia y con disciplina, inevitablemente dará frutos. Y esos frutos no serán solo dinero, serán libertad, confianza, legado y propósito. La decisión final siempre recae en cada individuo. La vida ofrece las fórmulas, pero corresponde a cada uno aplicarlas, sostenerlas y multiplicarlas. El camino hacia la riqueza verdadera no es un misterio reservado para unos pocos. Está disponible para todo aquel que se atreva a ver más allá de lo convencional y a caminar con determinación. Que este cierre sea una invitación clara: no esperes a mañana, no dejes que el miedo o la duda te detengan. Empieza hoy, aplica una fórmula, da un paso distinto, confía en el proceso. Porque la abundancia no es un destino lejano, es un hábito diario. Y cuando conviertes esos hábitos en tu forma de vida, la riqueza deja de ser un sueño y se convierte en tu realidad. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.